Hola, te saluda Sara Manchego y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tenemos el honor de conversar con una de las líderes más representativas en el sector energético. Ella es Nicole Pomalia, quien nos acompaña para ampliar su experiencia respecto a la transformación que está sufriendo este espacio, pero sobre todo aprenderemos a diseñar importantes e impactantes estrategias comerciales. Actualmente ella se desempeña como gerenta del área comercial de Capo Energy y aprenderemos juntos a cómo llevar hacia adelante estas propuestas, pero sobre todo entender cómo hoy la transformación de este nuevo sector está generando un impacto importante en la minería, en las grandes industrias y la revolución femenina que está trayendo consigo el aprendizaje para entrar a jugar en este espacio. Bienvenida, apreciada Nicole. Me gustaría que puedas presentarte con la comunidad, que nos digas quién es Nicole Pomalia y a qué se dedica actualmente. Muchas gracias, Sara. Es un verdadero placer estar en tu podcast y poder comentar un poco desde mi experiencia, qué es lo que nosotros hacemos para las grandes industrias y para las grandes mineras en cuanto a sus proyectos energéticos. Yo soy Nicole Pomalia, soy ingeniera electricista de profesión. Sin embargo, me considero una persona muy creativa, una persona que le encantan los retos y desafíos, y verdaderamente estar en este sector energético es un desafío del cual vamos a comentar en todo el podcast, y es verdaderamente motivador ser una persona que se encuentra dentro de este sector que es cada vez más creciente y que cada vez tiene más inserción femenina. Eso me da mucho gusto que lo puedas mencionar, Nicole, porque justamente genera de que este vídeo o este espacio se convierta en un interés impregnado para la sociedad en la que estamos. Y no solo en el Perú, sino de que además esto se siente y se respira a nivel Latinoamérica. Pero hay un dato que yo he revisado de tu perfil. Y es que tú fuiste la primera mujer con el primer puesto en ingeniería eléctrica en la uni. Y la pregunta que te quiero hacer, y seguro la audiencia también quiere escuchar, es cómo es que este esfuerzo académico y sobresalir en este eje energético frente a un mundo de caballeros te ha permitido posicionarte hoy en Capo Energy con más de 5 años de experiencia en el sector. Pues la verdad, ese logro en específico, que recuerdo me lo comentaba mi decano en los tiempos en los que estudiaba en la uni, es algo bastante, digamos que me apalancó a un nivel que sí considero bastante sobresaliente dentro del sector, puesto que tuve diferentes ofertas dentro del momento cuando empezaba dentro de mi carrera, para poder llevar mi valor como profesional dentro de las empresas, ¿no? Entonces, tuve la experiencia de estar en empresas tanto nacionales como internacionales del sector eléctrico peruano. Y bueno, este es un punto en el que yo creo que aprendí mucho más igual fuera de la universidad que dentro de la universidad. Porque como te comentaba antes, siempre es relevante tener otro tipo de skills y otro tipo de herramientas que quizá la universidad no te las da o no te las da completas porque no es su rol. El rol de la universidad es más enseñarte a nivel técnico y probablemente hacer colegas del sector, pero el tipo de herramientas o habilidades que uno aprende fuera de la universidad es igual de enriquecedor que las herramientas que uno aprende dentro. Sin embargo, tú debes de haber pasado muchos desafíos, que espero me las puedas ampliar y también a la audiencia, para poder no solo ingresar a una de las universidades más destacadas en ese rubro, sino además culminar con excelencia y reconocimiento tu carrera. ¿Qué fue lo que motivó a Nicole desde niña, pasando por su adolescencia y terminando el día que dice voy a presentarme para postular a esta carrera y voy a seguir mis sueños? Mira, todo empieza cuando desde muy pequeños a mí y a mi hermano nos dicen mis papás que tenemos dos opciones: trabajar en el negocio que ellos tienen, que es un negocio avícola, o dedicarnos a estudiar. Y si estudiamos, solo si ingresamos a una universidad pública, puesto que mis papás tienen evidentemente estas preferencias por la educación superior en una universidad pública, que se respeta totalmente. Y de todas formas, siempre hubo una palanca económica dentro de mi casa que nos hizo saber a mí y a mi hermano que definitivamente teníamos que
tener un futuro del que nosotros construyamos nuestra carrera profesional en base a un esfuerzo que nosotros podamos hacer, porque ingresar a una universidad tan demandante significó para mí y a mi hermano, que también estoy en la uni, algo bastante grande que cumplir, ¿no? A una temprana edad. En mi caso yo ingresé a los 15 y mi hermanito a los 17. Entonces estábamos desde muy pequeños motivados con esta visión que era la visión de mis padres de poder tener una educación superior de calidad y que nosotros podamos trabajar para tenerla. Y para cerrar la etapa universitaria, Nicole, ¿cuáles consideras que son los principales soft skills que hasta ese momento considerabas pues la caja de herramientas necesarias para poder salir y enfrentarte a un mundo tan complejo como es tu sector en particular? Una de las principales habilidades blandas que descubrí dentro de la universidad fue el trabajo en equipo, porque las universidades tienen este factor que en diferentes cursos las universidades te buscan posicionar con tus compañeros para hacer trabajos grupales. Entonces uno empieza desde el primer ciclo sin conocer a nadie. Y es en el camino de los siguientes ciclos que empiezas a hacer amigos y empiezas a hacer trabajos grupales con un grupo de personas que luego se vuelven tus amigos de por vida, ¿no? Yo tengo uno de mis mejores amigos, de hecho los conocí dentro de la universidad en primer ciclo, y la verdad que hasta ahora sigue siendo un compañero del sector porque estudió la misma carrera que yo y está justamente en una empresa donde yo también laboré que se llama Alcoes. Es una de las empresas, digamos que público-privadas más resaltantes del sector. Y genuinamente las habilidades de comunicación, de liderazgo, las aprendes también dentro de las universidades, ¿no? Al momento de hacer colegas, amigos dentro de los salones de clase. Ahora, y trasladar esas habilidades blandas a ya toda la trayectoria que hoy tienes, Nicole, ¿cuáles han sido los puntos clave que te han permitido mejorar y potenciar en la experiencia? ¿Qué desafíos para ti se han convertido en esa palanca que nos referías para que hoy estés en el cargo tan importante que estás llevando al frente, que es la gerencia comercial? La principal habilidad que me llevé de la universidad fue la comunicación. Creo que entablar diferentes tipos de diálogos con diferentes colegas me permitió luego desarrollarme en el mundo comercial de una manera diferente. Por ejemplo, me llevo la idea de que cada vez que hablo con un gerente técnico, tengo que hablarle como si estuviese hablando con alguien de la universidad, que tiene todo el nivel académico y técnico, probablemente mucho más amplio que el mío. Entonces, mi diálogo tiene que ser más enfocado a las características y propiedades que mi solución puede darle a nivel de ingeniería, a nivel de detalle. Sin embargo, si hablo con un gerente de abastecimiento o compras, mi conversación no debería de ir tan enfocada a los temas técnicos o los aspectos quizá más profundos de cómo funciona una solución, sino hablar de la reputación de la empresa en la que estoy, hablar del nivel de calidad que nuestras soluciones ofrecen. Y mientras hablo con un financiero, con un gerente de finanzas, no tengo por qué hablarle tanto del aspecto técnico como del aspecto reputacional, sino más bien del retorno de inversión, de mis parámetros. Hablamos de cuál es su WACC, qué espera ellos tener como proyectos futuros dentro de su caja de flujo. Entonces, hablamos de diferentes, digamos que formas por la calidad y por el tipo de interlocutor con el que nos estemos relacionando. Eso es algo que aprendí dentro de la universidad porque, si bien es cierto, estuve rodeada mucho de ingenieros, también había oportunidades en las que teníamos otro tipo de profesionales enseñándonos, ¿no? Existen cursos que en realidad se enfocan mucho más en, por ejemplo, redacción y comunicación. Se enfocan en los soft skills de una persona y se enfocan en cada vez darte más habilidades, más herramientas que puedan permitirte comunicarte en un mundo que es cambiante y que cada vez vas a encontrar con más cantidad de interlocutores que tienes que saber descifrarlos para poder llegar a justamente lograr que entiendan lo que necesitas que entiendan. Los códigos en la comunicación, poder capturarlos, procesarlos y desarrollar actividades que sean realmente sesgadas a lo que se necesita por el perfil de profesional que tienes al frente. Pero para ser más específicos en esto, Nicole, ¿cuál es la ruta que sigue un gerente comercial y qué tareas específicas también debe de desarrollar?
La ruta que seguimos dentro de la empresa, porque esto va a depender mucho de empresa a empresa y de la estrategia comercial que apliquen, va a ser una que se define a inicios de año, por ejemplo, a inicios de campaña, que nosotros tenemos la cantidad de ventas que queremos hacer anualmente, que puede estar por el orden de 3 millones o 5 millones, y necesitamos saber cómo llegamos a esa cifra sin escaparnos del cronograma que se establece dentro de esta campaña. Entonces es una meta para los comerciales bastante apremiante, poder llegar a este número, poder generar la cantidad de leads comerciales que uno espera para poder llegar a ese número. Es como si todos los días, por lo menos yo, me recuerdo que tengo una meta de tantos millones que cerrar a fin de año o fin de semestre, y esa es la meta con la que tengo que trabajar todos los días. Entonces, por ejemplo, dentro de las empresas nosotros tenemos una media. La media significa cuántas personas o con cuántas empresas, con cuántos gerentes tengo que conversar para que cierto porcentaje de ellos me generen una reunión que va a ser más pequeña que la cantidad de las que conversé, ¿no? Entonces, si yo hablo con 10 personas, 10 gerentes, de ellos 7 me dan reunión, y de los que me dan reunión, solo 5 pueden estar interesados en mi solución porque los otros no, también es posible. ¿Y cuántos de ellos van a cerrar finalmente una compra conmigo? Pueden ser 3, pueden ser 2. Entonces, las empresas tienen una media ya estadística de lo que ellos pueden hacer para lograr cierres. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, por decir números, si empezamos con 10 gerentes, llegamos a 7, luego 4 están interesados en nuestra solución y de ellos solo 1 o 2 pueden hacer la compra. Entonces estamos hablando de que iniciamos con 10 y solo 1 o 2 empresas pueden estar interesadas en desarrollar proyectos con nosotros. Entonces, para llegar a esta meta que te digo, con la que yo sueño inclusive todos los días, tenemos que ir para atrás, ¿no? Entonces, ¿cuántos clientes necesito visitar y antes necesito contactar para poder llegar a esta meta? Entonces, dentro de la estrategia comercial, mucho lo que al menos hago yo y hacemos en la empresa como una muy buena práctica es retroceder en la media a ver cuántas reuniones tenemos que conseguir y cuántos leads tenemos que tener. Esa sería una de las tareas que tiene la gerencia comercial. Totalmente. ¿Es la más importante? ¿O habría otra que consideras que se traduce en una tarea que también se debe planificar con antelación y que también te roba un poquito de tu sueño? Pues la verdad es que esta, la que te comento, es una de las tareas que, por lo menos como nosotros vendemos soluciones energéticas, es una de las que más impacta en el tiempo en el que mi área se desarrolla, se desenvuelve. Otra quizá puede ser el tema de las visitas y exposiciones que hacemos dentro de otras ferias. Por ejemplo, una de las estrategias de marketing que tenemos es justamente tener mayor cantidad de presencia en ferias de nuestro sector. Entonces, por suerte nos hemos relacionado muy bien y tenemos muy buen acercamiento con estrategas o diferentes comunicadores, diferente calidad de prensa, en la que nosotros podemos finalmente tener unas noticias, tener entrevistas, tener zonas en las que podamos explayarnos acerca de nuestras soluciones, ¿no? Exposiciones, keynotes y diferentes tipos de espacios que nos permitan comunicar y poder hacer llegar a las personas o a los usuarios finales las soluciones que nosotros ofrecemos. Eso también es algo que nos toma bastante tiempo. ¿Consideras que la capacidad de negociación podría ser también uno de los puntos clave para poder generar un resultado holístico más potente? Totalmente. Al final de la media, cuando nosotros ya estamos por cerrar los proyectos, entra mucho el nivel de negociación que un comercial pueda tener, pero también se va a ver enfrentado a cuánto una persona o una contraparte pueda tener de poder de negociación al final de esta toma de decisión. Entonces, por ejemplo, en muchos de los proyectos que nos hemos enfrentado, al final el cierre ni siquiera lo hago yo. Yo llego a la media del inicio de contactar, de reunirnos, de explorar si tienen interés o no en nuestra solución, y finalmente la media o quien se encarga de ese cierre final llega a ser el director de Capo Energy, que en este caso va a juntarse probablemente con el financiero de la empresa final, o con el gerente general, o con el dueño de la empresa final, y van a hablar acerca de los números, porque ya es un aspecto un poco más frío,
podamos decirlo que el inicio de una conversación donde finalmente tenemos otro tipo de intereses, ¿no? Al momento del cierre, finalmente lo que se ve es qué tanto valor podemos aportar nosotros como empresa a el usuario final. Genial. Ahora, considerando de que entran también ahí otros perfiles profesionales, me citaste el director de la empresa con el par de repente de la otra empresa, no quiero soslayar a los otros agentes de repente comerciales, ejecutivos, profesionales, etcétera, que también son parte de este equipo tan importante, porque algo que destacamos en las inversiones es que la empresa, por su trayectoria, por su know-how, por su reputación, llega lejos, pero con el equipo llegas mucho más lejos. Sí. ¿Qué aspectos tú, como gerenta, has aprendido que se han convertido en vitales para poder discernir entre quién entra a jugar contigo en ese tablero? Algo que siempre conversamos en las reuniones de líderes en la empresa es la importancia de la cultura organizacional. Entonces, nosotros en Capo tenemos 3 pilares de la cultura. Una es pensar en grande, la segunda es pensar como dueño de la organización y la última es el servicio al cliente. Nosotros tenemos muy pegado dentro de nuestro core el tener un post-service muy bueno y de alta calidad. Entonces, es ahí que nosotros, con estos 3 pilares, tenemos que construir los valores que queremos que la empresa emane. Y estos valores van a ser construidos de mano con todos los colaboradores de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que tener reuniones periódicas en las que hablemos de cuál es, por ejemplo, tu idea de pensar en grande. Cuál es el concepto que tú tienes para la empresa, siguiendo el valor de pensar en grande. Cuál es la idea o la nueva oportunidad de negocio que sale a partir de que tú pienses en grande. Y nuevamente, cuál es la responsabilidad que tú tienes a partir de que te sientes como el dueño de la organización. Y finalmente, comercialmente o a nivel empático, cómo es que vas a desarrollar un nivel de relacionamiento con el cliente de modo que este cliente se sienta totalmente feliz de habernos escogido como empresa para desarrollar las soluciones que ellos tienen. Ese punto es uno de los que coinciden la mayoría de los inversionistas de pronto más leídos o más publicitados a nivel mundial, donde han fortalecido que por más líneas de producto que tengas, debes de darte un tiempo importante para poder pautear en función a la necesidad de tu cliente, para poder desarrollar productos en función a los dolores de tu cliente y así una serie de aspectos en función a tu buyer person. En el caso de Capo Energy, ¿cómo definirías el arquetipo de su cliente ideal? Es una excelente pregunta y me encantaría abordarla con, en realidad, cómo han sido nuestros clientes o los clientes preferidos con los que hemos tenido el gusto y el placer de trabajar. Mira, usualmente nosotros tenemos 2 tipos de clientes ideales. Uno es una minera, porque siempre lo separamos de la gran industria, y el segundo cliente ideal son las grandes industrias. Pueden ser desde energéticas o empresas grandes a empresas medianas que se dediquen a sectores que no pueden parar. Por ejemplo, ¿qué sectores no pueden parar porque la producción se puede malograr? Es el sector de alimentos, hablamos de clínicas, hablamos, por ejemplo, del sector de acería, que tampoco puede parar, el sector de cementos, sectores que son de alto consumo energético en el Perú, en la TAM, que no puedan parar su producción. Ese es un tipo de clientes industriales que más nos interesa y que espero nos estén viendo y puedan contactarse con nosotros, porque en realidad las soluciones que nosotros tenemos son tailor-made para ellos. Están hechas a la talla y a la altura de las soluciones o de las empresas con las que no pueden parar su producción. Entonces, ese es un tipo de cliente que nosotros atendemos mucho. Y otro tipo de cliente que nosotros también atendemos y que de hecho es cliente recurrente de nosotros son las mineras. Las grandes mineras tienen altos compromisos de sostenibilidad y de eficiencia que no pueden hacer que su producción tampoco pare. Entonces necesitan vender el mineral y para ello pueden necesitar una seguridad energética tan grande que tienen inclusive departamentos o áreas de sistemas de potencia que van a permitir
que estas empresas mineras no paren nunca, que siempre estén estas personas que trabajan en el área de sistemas de potencia, por ejemplo, tienen turnos en los que tienen que estar 24/7. Yo tengo muchos colegas, te comentaba, que eran amigos de la universidad antes, que ahora trabajan en mineras en el área de sistemas de potencia, y ellos me cuentan que les llaman a las 3 de la mañana porque hubo una falla en un equipo, y ellos tienen que ir volando, se cambian, se visten y corren y llegan porque la minera no puede parar. Mejor duermes vestido. Algunos dicen que de hecho tomaban sus días libres en los centros de controles de las minas porque sabían que los iban a timbrar en algún momento. ¿Puedes creer ese nivel de responsabilidad que tenían este tipo de personas? Claro, cuando se van de vacaciones ya se retiran de la unidad minera y totalmente trabajan en sus habilidades personales o lo que quieran hacer en sus días libres, ¿no? Eso me lleva a retroceder a la pregunta anterior cuando mencionaste el espacio que le dan a sus colaboradores para que puedan decir de manera natural y transparente qué es lo que esperan de la empresa y cómo ellos se sienten ahí adentro, porque has citado estas actividades que significan compromiso, significan camiseta. Sabes que te van a llamar, sabes que tu cliente te va a necesitar, pero no solamente lo sabes, no solamente lo has estudiado, sino que estás ahí para él. Estás ahí para solucionarle, para atenderlo, para hacerlo sentir bien. Y eso es lo que al final del ejercicio captura y hace crecer una empresa. ¿Cómo ustedes aplican la sostenibilidad, que es uno de los principales servicios y quizás la promesa de valor más potente que le alcanzan a sus clientes, pero ustedes cómo lo manifiestan a nivel primera persona como empresa? ¿Qué hace Capo Energy para poner en práctica la sostenibilidad? Nosotros dentro de la empresa tenemos de hecho planes de sostenibilidad muy agresivos. Tenemos temas de medición de huella de carbono, de estrellas que podemos alcanzar. Entonces nuestro compromiso ambiental o sostenible en realidad es bastante amplio y fuerte dentro de la organización. ¿Y por qué es esto? No es solo porque en realidad cuando contratamos con mineras ellos nos piden que tengamos este plan, sino porque dentro de nuestro core de negocio está el hecho de tener y ofrecer soluciones energéticas sostenibles. Entonces, nosotros queremos no solo venderlo, sino también emplearlo dentro de nuestra empresa. Y eso es algo que alinea mucho y es muy coherente entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Entre lo que ustedes hacen y claro, porque hay que practicar lo que predicamos. Para cerrar el eje que nos habías referido, y el primero ya lo ampliamos, que es que tus colaboradores, tu equipo pueda compartir sus ideas, pueda expresarlos, decir qué es lo que espera, qué es lo que quiere. El otro punto que hemos empleado es cómo ustedes se acercan para un mejor servicio a su cliente. Me queda en el tintero un tercer punto que es muy importante. ¿Cómo es que Capo Energy hace para que pueda promover o exhortar a sus colaboradores de generar mejoras, crecimiento, aporte a nivel personal? Porque no es fácil ponerse en el zapato del dueño. El dueño realmente está siendo un ente altamente responsable por la cantidad de familias que tiene a sus espaldas, porque tiene que cerrar y cumplir planilla al término del mes y porque tiene promesas que trascienden a tu pago que le corresponde a la ley. Entonces, ¿cómo hace la empresa para que estos colaboradores puedan realmente mantener ese espíritu de empatía? Muy buena pregunta. En realidad es una práctica que se tiene que cultivar día a día. Y algo muy importante que nosotros estamos desarrollando también es el hecho de que, y es una infidencia porque en realidad es un proyecto que va a salir, por favor. es un proyecto que va a salir es un proyecto que va a salir dentro de la empresa, dentro de Capo Energy. Okay. Es que vamos a crear un premio al colaborador que sostenga la cultura. O sea, el número 1 colaborador que tenga estos 3 pilares como valores principales va a ser premiado a final de año con, todas las celebraciones que hacemos para todos los colaboradores. ¿Y cómo lo mides? ¿Cómo mides a ese colaborador? ¿Cuáles serían los estándares para decir si ha cumplido el logro, el objetivo? Mira, en realidad
las acciones pueden manifestarse de diferentes formas, ¿no? Porque cuando uno piensa en pensar en grande, puede no solo en abrir una línea de negocio nueva, sino puede también, por ejemplo, pensar en expansión. Latinoamérica, nosotros queremos llegar a México con más presencia de la que ya tenemos ahora, y por qué no Norteamérica, que es uno de nuestros a largo plazo pilares donde queremos entrar. Entonces, creo que esta persona, en realidad yo no hago los KPIs, pero imagino que el área que se dedicará a medir esos KPIs va a medir justamente el nivel de compromiso que tiene una persona con cada uno de estos 3 pilares. Entonces, definitivamente las acciones se pueden manifestar de diferentes formas, pero cómo esta persona puede llegar a pensar en grande, puede llegar a sentirse con un nivel de responsabilidad como el del dueño y pueda finalmente ofrecer un servicio al cliente excelente, va a ser medido con las acciones que esta persona implemente, ¿no? Entonces, eso se puede demostrar, por ejemplo, a nivel de ventas, y te hablo más del aspecto comercial, con el famoso NPS, Net Promoting Score, que es un KPI en el que le preguntas a un cliente, ¿no? Es una encuesta a todos los clientes y el cliente te tiene que responder del 1 al 10 qué tan, digamos que qué tanto te recomendaría. Y, por ejemplo, si el cliente te pone de nota 7, estás dead, ya no hay. Entonces perdiste. El cliente te tiene que poner 9 o 10 y el 8 es neutro. Entonces, si el cliente te dice, yo recomendaría Capo Energy 7, out. Es una nota mala. Y si te dice, yo recomendaría Capo Energy 10 de 10, estás bien. Para llegar al 10 de 10 es la excelencia. Es la excelencia, totalmente. Entonces, en efecto. Sí. Entonces, para llegar al 10 de 10 sería la excelencia. Y para lograr la excelencia tenemos que también acogernos a estándares internacionales. Sí. Pensar en grande es estar fuera de la caja. Es disrupción, es innovación continua, es innovación. Pero eso tiene que ir de la mano con las normas, con las regulaciones, con las ODS, con un sinfín de alcances de las que no nos podemos escapar y por el contrario tenemos que tener la capacidad de interactuar y de convivir con ellas. Capo Energy, que es sui generis a todo lo que estamos hablando, porque es energía, porque es concepto renovable, aspectos de responsabilidad, de seriedad y compromiso con el entorno, más allá, mucho más allá de que tus proveedores, tus colaboradores, que son stakeholders importantísimos, sientan el beneficio, es que las comunidades a las que vas a impactar puedan también ponerte el 10 de 10. Sí. Pero la pregunta abierta sería, ¿cómo esas mejoras, esas revoluciones, innovación y transformación digital de la organización también le llevan un beneficio a las comunidades con las que van impactando? Es una muy bonita pregunta porque me permite hablar acerca del trabajo social que pueden hacer las empresas, no solo como nosotros, sino otro tipo de empresas, dentro de las actividades o finalmente las comunidades en las que nosotros tenemos alto impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de tener la oportunidad de trabajar con proyectos sociales que nos permitan hacer más allá de nuestra actividad programada, sino dejar un impacto positivo dentro de estas zonas de influencia. Por ejemplo, existen programas en los que las empresas pueden hacer donaciones a estas comunidades que son muy bonitas, ¿no? Generalmente se hacen a fin de año, ¿no? Al momento de las campañas navideñas. Ese tipo de actividades son muy buenas y de hecho nos dan alto impacto para poder desarrollarnos al nivel de que podamos tener una alta nota positiva con las empresas. Ese mensaje y esa calidez, Capo Energy también se las traslada a sus potenciales clientes, ¿o es que el pilar siempre es el retorno de la inversión? No, el pilar también es el impacto positivo que podemos tener dentro de las comunidades. Entonces, por ejemplo, definitivamente es un KPI que se mide al momento de ser un proveedor de la gran minería, pero no nos basamos nada más en la nota que puedan darnos por hacer proyectos sociales. Nos basamos en el impacto que nosotros estamos dejando como empresa. A nivel Perú, a nivel Latinoamérica, sabemos que existe una alta discrepancia, disparidad de retornos económicos que existen entre las comunidades
más desarrolladas y las que aún se encuentran como zonas vulnerables. Entonces nosotros tomamos alto nivel de responsabilidad también en acortar esa brecha mediante el tipo de proyectos que nosotros realicemos en estas zonas. Con toda esa experiencia, Nicole, a la fecha de las diversas propuestas que has recibido como gerenta comercial, ¿cuál crees que sería la casuística más disruptiva que ha llegado a tus oídos de algún colaborador, de algún ejecutivo comercial que ha planteado una idea totalmente atractiva y fuera de la caja para poder llevar a otro nivel toda esta preocupación, ya sea a un nivel de comunidad, ya sea a un nivel para que la empresa interesada pueda tener mejor resultado o para simplemente pues abrir una nueva línea de producto, etcétera, de oportunidades que ha podido esto conllevar? De hecho, ayer tuve una conversación muy interesante con el responsable de sostenibilidad de una gran energética aquí en Perú y me comentaba que nosotros podíamos trabajar con ellos una alianza, es lo que me estaba proponiendo, para poder llevar a estas comunidades en especial soluciones energéticas que puedan brindarles un avance dentro de su desarrollo. Por ejemplo, hablamos de localidades donde no llega la luz y que tienen que estar aún con velas en las noches. Entonces hablamos de poder desarrollar proyectos sociales con ellos que utilicen paneles solares que nosotros brindamos en sus techos y que utilicen los proyectos completamente energizados para que puedan tener un ambiente o una zona comunitaria donde pueden ser colegios o pueden ser las zonas de la comunidad, donde uno pueda ir y en la noche poder tener una pantalla de televisión, unos focos que para nosotros es tan normal, pero para otras zonas no. Entonces, justamente este ejecutivo de esta empresa me comentaba, ¿por qué no hacemos eso en conjunto? ¿Por qué no trabajamos y llevamos a los lugares más desolados la oportunidad que puedan tener esta ventaja para desarrollarse, que puedan estudiar de noche? Porque hay muchas empresas que en realidad tienen altos capitales invertidos en este tipo de zonas, que están tan lejos de la capital, pero que aún no desarrollan o no llevan hasta el último usuario final una fe de alegría y poder tener un poco más de oportunidad para desarrollarse en este mundo. Claro, una mejor calidad de vida. Totalmente. Y que somos entes positivos, empáticos y con posibilidades también de llevarle esa mejora progresiva, porque también hay un sinfín de situaciones en nuestro país que están totalmente desatendidas y que grandes empresas pueden hacer la diferencia y sumar. Nicole, para hacer más activo este ejemplo, una empresa que no sea minera, que sea de otro de los grandes sectores e industrias que juegan con ustedes, ¿cuál sería? Mira, nosotros trabajamos mucho con la manufactura. Por ejemplo, que te diría que los mayores productores de cable de cobre en Perú son nuestros clientes y apuestan por ir con nosotros a la transición energética. Entonces, la manufactura también es una industria peruana que cada vez se desarrolla más y al ser grandes empresas son más conscientes del nivel de oportunidades que pueden tener con la energía sostenible, con los proyectos renovables. Ese es un gran ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Una empresa de esta naturaleza contacta a Capo Energy. ¿Y cuáles serían sus principales requerimientos o intereses que lo llevarían a buscarlos? Uno de los principales intereses que estas empresas tienen, por ejemplo, es el que nosotros le podamos ayudar con proyectos de ampliación de carga, por ejemplo, que tengan una industria, una planta operativa, pero les ha ido tan bien que quieren ampliar un segundo lote y nos llaman a nosotros. No solo por la electrificación del segundo lote, porque lo podemos hacer, pero también por los proyectos innovadores, porque lo que hacemos nosotros en Capo Energy es llevar la innovación energética al cliente final y ponerla operativa. Este tipo de innovación energética puede verse como, por ejemplo, proyectos con baterías. Y estas baterías van a permitir que este cliente en su segundo lote o en una nueva ampliación que tenga o en la misma que ya tiene, pueda reducir sus costos de electricidad cada vez más y de esa forma poder tener mejor aprovechamiento de su zona industrial. Entonces nosotros hablamos de proyectos en los que exista este nivel de compromiso del cliente por reducir sus costos, que probablemente existen todos los clientes, y poder que nosotros llevemos estas soluciones a sus plantas. ¿En cuánto tiempo van a ver esa mejora? Es una buena pregunta. Hemos visto proyectos de inversión de baterías, por ejemplo,
que gracias a nuestro alto nivel de expertise y nuestros niveles de competitividad a nivel mundial, llegan a tener retornos de inversión de menos de 2 años. Eso lo hemos visto en una empresa textil, por ejemplo. Entonces, cada vez más las empresas empiezan a apostar por soluciones disruptivas dentro de sus plantas porque pueden llegar a tener retornos de inversión de menos de 2 a 3 años. Y eso para una empresa es altamente competitivo porque te pone en una posición en la que luego de estos 2 años vas a poder ver retornos mensuales altamente significativos. Hablamos de más de 5 cifras en dólares. Entonces, verdaderamente son proyectos en los que uno puede como empresa apostar, como empresa industrial apostar para poder luego ver un retorno de inversión dentro de 2 años. Es altamente competitivo. ¿Y la estadística qué te dice? ¿Cuál es el porcentaje de su ROI? La estadística me dice que en los proyectos de baterías grandes podemos tener 2.5 años en retornos de inversión para los clientes industriales. Ese es un número bastante competitivo, considerando que competidores, por digamos que tener problemas a nivel técnico, a nivel de diseño, a nivel de procura, pueden tener para el mismo cliente un nivel de retorno de inversión de 4 a 5 años, que no es nada competitivo ya para los clientes industriales. Entonces, al escogernos como opción, van a poder tener un retorno de inversión mucho más cerca de su año cero de inversión y además tener el respaldo post-service de tener a nosotros como principales colaboradores y aliados, porque más que clientes son aliados estratégicos con los que nosotros trabajamos. Y finalmente, el hecho de que nosotros tengamos como pilar dentro de la organización el servicio al cliente a nivel detallado y el nivel de calidad que tenemos en cada solución nos hace ser, para los ojos del cliente, una opción preferente. Muy, muy atractivos, en efecto. ¿El caso que me estás comentando es una mediana o una gran empresa? Es una gran empresa. Lo hemos tenido, por ejemplo, para una gran industria textil del Perú. Muy interesante. ¿Y cuál ha sido la mayor cantidad de proyectos que te ha tocado gestionar de manera simultánea? Mira, qué buena pregunta. Es que todas las preguntas son buenas en este podcast. Definitivamente. Ahora estamos con, por ejemplo, 4 proyectos en simultáneo. Sin embargo, en los, digamos que meses más calientes, que para nosotros probablemente sea a inicio de año, tenemos inclusive 6 a 8 proyectos porque creo que ya no se podría humanamente llevar el nivel de calidad para todos los 6 y 8 clientes de la misma forma, ¿no? Entonces, te diría que una media de 5 proyectos por persona para un ingeniero senior, como es el ingeniero de construcción, el gerente de construcción que tenemos, es suficientemente plausible como para que pueda desarrollarse al nivel de calidad que nosotros esperamos. Sin embargo, existen oportunidades en las que nosotros podemos decir, mira, el gerente de construcción es tan capo que puede manejar 10 proyectos simultáneamente, pero en realidad es sobrecargar a una persona que, si bien tiene la habilidad para hacerlo, y nosotros tenemos la cantidad de proyectos que necesitan atención, preferimos que esto se reduzca a la mitad y que sean solo 5, porque el nivel de calidad que tenemos para cada uno de nuestros proyectos y para cada uno de nuestros aliados estratégicos tiene que ser tal que tengamos un NPS de 9 a 10. Además, has citado un punto muy crítico y que lo escucho en ocasiones muy, muy puntuales. Y es que el servicio no termina cuando se concreta, en este caso, la venta o la adquisición del servicio, sino que hay una continuidad, hay una seriedad y hay un compromiso post. Porque me has comentado que son socios, que son aliados estratégicos. Eso implica de que le estás dando una certeza, una tranquilidad al cliente de que lo que le estás alcanzando realmente va por calidad, para que te mantengas en el tiempo. Ese es un punto que deja a Capo Energy muy por en alto frente a potenciales competidores. ¿Algún otro aspecto que destaques de la empresa que puedas decir, además de ser un aliado estratégico en la postventa, que ya es bastante, también por este motivo u otro aspecto, somos nosotros tu mejor opción? Yo te diría que el alto nivel de calidad que tenemos en nuestras soluciones, el equipo técnico que tenemos es, te diría que el mejor del Perú y el mejor de LATAM, porque nos da un respaldo con diferentes stakeholders que es tan alto que podemos responderte cualquier pregunta técnica que nos haga
fabricantes, clientes finales, usuarios finales, ingenieros técnicos, gerentes técnicos. Entonces, nosotros podemos tener este respaldo gracias al equipo que hemos formado y al nivel de compromiso que tienen estos profesionales en seguirse capacitando y estar ahead of technology todo el tiempo. Entonces, creo que ese es un pilar que nadie tiene y que es muy difícil competir con eso. Excelente la respuesta de una gerenta comercial, no podía ser menos el speech definitivamente. La capacitación es un concepto hoy vital y que el colaborador lo espera también de su empresa. Para que ustedes tengan esta operación a las cantidades que tienen, en las magnitudes de las organizaciones con las que colaboran, tienen que tener no solamente un equipo muy bien calificado y seleccionado, sino que mantenerlo así a lo largo de la gestión. Además de capacitaciones, Nicole, como gerenta comercial, ¿qué otro punto tú sugieres para que las empresas, y tu espacio sobre todo, pueda mantener esa chispa, esa llama, ese fuego que quieres tener en tu gente y que demuestre hambre, que sean tigres? Tal cual sale en la película El Lobo de Wall Street, ¿no? Porque tú tienes que llevarlos, tienes que empujarlos, tienes que, no sé si gritas o no gritas, confiésalo por favor, pero tienes que tener un conjunto de herramientas que realmente los impulse a ser esos vendedores que van por su presa y que no regresan sin ella. Nosotros, en realidad, en el equipo de ventas, que está muy preparado para dar siempre el mejor nivel en la atención al cliente, tenemos diferentes mantras que son internos de la empresa, pero te diría que sí se parecen al Lobo de Wall Street en el sentido de que nos animamos mucho, nos capacitamos mucho también, ya que tocábamos el tema de la capacitación. Nosotros llevamos programas internacionales de ventas, donde nos enseñan estrategias de negociación, estrategias de persuasión, estrategias de cómo hacer para escuchar mejor lo que necesita un usuario final, un aliado estratégico o un futuro cliente, cómo poder entender la necesidad de esta otra parte, ¿no? Entonces, definitivamente mantenemos muy viva la llama del vendedor comercial, del ejecutivo de cuentas, porque justamente esta cultura que nos hace cada vez estar más hambrientos, ser dueños de la empresa, ser líderes, estar con una predisposición para aprender, nos hace querer tenerlo, digamos que con un equipo tan fuerte, tan especializado en estas soluciones, que nos permite poder llegar a finalmente tener los cierres que ya tenemos, ¿no? Yo escuchaba al CEO y dueño además de The Palace Company, que si bien es cierto es una empresa de un rubro totalmente distinto porque es el sector turístico, pero él decía que parte de su éxito en su área de ventas y de otras áreas también, pero me estoy concentrando ahora en ventas, era escuchar a su colaborador qué posición quería tener de acá a 5 o 10 años, cómo se veía él, y en el camino prepararlo para que logre tener ese puesto, y que tenía la experiencia con mucho orgullo de personas que entraron como apoyo, como ayudante de cocina y otros que hoy son pues seniors, directores ejecutivos, CEOs y demás. Pero también citaba otro punto que me dejó pensando, y es que hay colaboradores que no necesariamente aspiran a esos cargos. Cierto. Pero que tienes que encontrar el punto de equilibrio que para ellos se convierta en una suma importante. Por ejemplo, en el caso de él, pues darles de pronto un acceso para su familia, vayan a un disfrute de un resort o tengan un mejor seguro con una capacidad, una cobertura más atractiva, etc. Además, Nicole, de lo que nos has dicho de los cursos, de las capacitaciones, de la preparación internacional, de la comunicación asertiva, ¿crees que también aplicaría para ustedes bonos de éxito? ¿Aplicaría incentivos económicos de otra naturaleza, viajes, etcétera? ¿Cuáles otros estarían en esa lista? Es una pregunta muy chévere porque me permite hablar de las oportunidades que existen dentro de Capo Energy para los que nos estén escuchando dentro del podcast. Nosotros, para todos los trabajadores, colaboradores que estén dentro del área comercial, tenemos este nivel de compensación que le llamamos compensación proporcionada a la cantidad de ventas que uno realice, ¿no? Entonces,
es mientras más ventas uno tenga, tiene un porcentaje de la venta que tiene tal monto que se distingue de diferentes niveles. Entonces, finalmente sí aplicamos estos niveles de compensación indirecta que van más allá del sueldo fijo que uno tiene como profesional, ¿no? Que son, digamos que bonos de éxito que también tenemos para los profesionales con los que colaboramos. Entonces, es una oportunidad muy bonita para trabajar en Capo Energy con no solo una parte fija dentro de tu compensación, pero también una parte variable que va a depender únicamente de tu desempeño y únicamente de tu esfuerzo. Entonces, es algo que definitivamente nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlo porque pocas empresas tienen este tipo de compensación variable, pero sí nos gusta que siempre el colaborador también, como tú bien mencionabas, pueda tener no solo más allá de la parte económica, poder tener un sentido de realización. Entonces, tenemos un ingeniero que es muy bueno y que lo apreciamos muchísimo dentro de la organización, que ha sido uno de los primeros colaboradores que Capo Energy tenía desde los inicios, y justamente me comentan dentro del área de que gestiona todo esto de recursos humanos que al colaborador le están ofreciendo o le quieren hacer un plan de expansión dentro de línea de carrera de la empresa que le permita tener un puesto definitivamente senior en el que ya haga viajes a Shanghái, por ejemplo, que es de los fabricantes con los que nosotros compramos las baterías, ¿no? Entonces, existe ese nivel de compromiso con todas las personas que colaboran dentro de la empresa. Y una de las preguntas que siempre se hace en Capo Energy es: ¿cuál es tu rol, tu visión, el futuro que te gustaría tener de acá a 5 años? Entonces, se trabaja una línea de carrera en base a esa respuesta. Y es muy importante responderla con sinceridad. Entonces, por ejemplo, también conozco a otras personas que quieren, más allá de alcanzar un puesto senior dentro de la empresa, también quieren desarrollar otro tipo de palancas profesionales. Por ejemplo, algunos quieren terminar un doctorado, otros quieren terminar de una maestría que les permita luego enseñar dentro de universidades. Entonces, Capo Energy se dedica mucho a poder potenciar estas visiones que tienen los profesionales dentro de lo que ellos quisieran ser más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros de hecho somos una compañía que trabaja de modo híbrido, es decir, presencial y virtualmente en la mayoría de los casos. Entonces, cuando uno de los colaboradores quería irse a Brasil a terminar su maestría, nosotros le dijimos: tienes las puertas abiertas, no te tenemos que obligar a estar en Perú para seguir colaborando con nosotros. Entonces, eso es un ejemplo de lo que nosotros hacemos para que nuestros colaboradores se sientan felices y puedan venir con nosotros a decirnos: quiero seguir creciendo y por favor podemos tener estas flexibilidades, pero no voy a bajar por ningún motivo mi desempeño. Siempre voy a ser el mismo profesional o inclusive mejor, porque voy a tener más herramientas para poder ser cada vez mejor para la empresa y para los clientes que atendemos. Entonces, ¿esos beneficios variables son alcanzables? ¿Son realistas? te diría como gerente comercial que sí. Como gerenta comercial. Porque me los ponen a mí también. Porque la valla a veces Sí. un poco que suena a ilusión, a reto inalcanzable y podría terminar desmotivando al colaborador. Eso es cierto. He visto otras empresas que colocan retos que ni siquiera esas empresas han podido lograr con el equipo anterior. Exactamente. Que es de verdad bastante... Casi una ilusión, ¿no? Poder llegar ahí y Exacto. prácticamente te desanima, ¿no? Te desanima o lo puedes tomar como un mal chiste y no es la idea. Claro, no es la idea. ¿Consideras a tu criterio que una mención verbal, un reconocimiento de colaborador del mes te suma significativamente? Sí, eso es algo que nosotros también queremos implementar. Entonces, definitivamente suma. A mí me encantaría ser colaborador del mes muchas veces seguidas, ¿no? Pero siempre hay que dejar espacio también, creo, a los demás profesionales que se encuentran dentro de la organización, a ser colaboradores del mes, a ser el MVP, como le podríamos llamar nosotros, ¿no? El jugador más valioso de esta jornada, de este semestre o de este quarter. Entonces, creo que tenemos un equipo humano muy, muy bueno, muy sólido, que queremos seguir potenciando dentro del ámbito personal, el ámbito profesional, poder llevarlos a un siguiente nivel de la mano de la empresa. Entonces, eso es un valor que nosotros, de hecho, que tenemos muy, muy dentro de nosotros. ¿Qué tendencias actualmente consideran desafiantes en el sector energético, de los cuales no solo tienen que tener conocimiento, sino que tienen que saber trasladar a su equipo de ventas?
Mira, uno de los, digamos que, puntos más álgidos en los que nosotros nos encontramos es que la tecnología, la que nosotros hacemos, que es de baterías, por ejemplo, y servicios complementarios, es altamente cambiante en términos de tecnología. Por ejemplo, antes teníamos baterías que duraban muy poquito y eran muy, muy grandes. Entonces no hacía un sentido técnico, económico, eh, no tenía mucha, digamos que, predisposición a tener un retorno de inversión rápido en empresas o en clientes industriales. Y sin embargo, la tecnología ha evolucionado tanto que ahora en menos espacio tenemos más energía para guardar. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos lograr colocar dentro de los clientes y las plantas ahora con la evolución de tecnología. Y ese cambio tecnológico tenemos que entenderlo también al pie de la letra. O sea, tenemos que saber leer la ficha técnica y nuestros ingenieros están capacitados para poder leer las fichas técnicas y entender cuál es el nivel de exigencia técnica que piden estos nuevos equipos. Por ejemplo, antes se hablaba de la refrigeración con air cooling, o sea, ventiladores, ¿no? Ahora se habla de refrigeración líquida para baterías, que eso es un digamos que, ítem obligatorio por temas de seguridad. Entonces, nosotros tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos y todo el tiempo aprendiendo de nuevas tecnologías, nuevas tendencias que van a impactar dentro de nuestro sector y en nuestros productos que nosotros ofrecemos. Eso es algo que creo que es una de las habilidades que más nos ayudan a tenernos a nosotros como pilar dentro del ser más autodidactas, ¿no? Eso es. Ustedes se enfocan más en empresas nacionales, ¿correcto? Tenemos una presencia muy fuerte en Perú, sin embargo nos estamos expandiendo a nivel LATAM. Ya exportamos a Ecuador, hemos estado también exportando a Colombia y finalmente a México también exportamos soluciones. Sin embargo, nuestro principal motor por este año y por lo menos 2025 es tener un nivel de excelencia en Perú que nos permita potenciarnos y seguir expandiéndonos a nivel LATAM. Para nuestras empresas peruanas que ya están escalando y que podrían próximamente ser sus clientes, ahorita terminando el podcast, ¿cuáles son los requerimientos que ellos tienen que ir mirando para pensar en que esto realmente es una inversión? Que no solamente van a tener un posicionamiento fuerte como marca, sino que además van a entrar en una liga de competencia significativa. Principalmente las empresas a este nivel, quizá ya medianas y grandes, tienen un nivel de facturación más ordenado. Probablemente tengan las facturas para que su área contable simplemente las pague, pero pueden haber un área de operaciones que también procese estas facturas eléctricas y diga, ok, el mes enero consumimos así, y luego en febrero un poco menos, y luego en marzo quizá mucho menos, o luego en abril quizá muchísimo más. ¿Y a qué se debe esto? ¿Tuvimos un aumento en la producción? ¿Qué pasó? O quizás simplemente hubo un cortocircuito que no nos estamos dando cuenta que está pasando y estamos pagando de más la factura de electricidad. Entonces, tener ordenada esta información y tener claras los patrones de consumo de electricidad que estamos teniendo nos van a ayudar para que cuando nosotros lleguemos, digamos, ok, tú consumes 80 y digamos que es paralelo, ¿no? Consumes 80 de enero a diciembre. Pero con nosotros y las soluciones que te vamos a dar, vas a empezar a consumir 65, 50 y eso va a significar para ti un ahorro económico bastante amplio. Totalmente de acuerdo. Y es que la moraleja, todo lo que nos has compartido, Nicole, primero sería que tienes que hacer una radiografía de lo que tienes y plasmarla para que puedas conocer tus números, fríos y duros como son los números, pero que esto te permita entender en un tiempo de inversión, más o menos 3-5 años, cuál ha sido realmente el beneficio que estás obteniendo y que en un mayor plazo va a ser muchísimo más rentable. Del otro lado, con otra lección que nos quedamos y es muy enriquecedora, es el manejo que tienen con sus 360, con todos los que intervienen en este cuadro de inversión para hacer un sector hoy por hoy revolucionario, hoy por hoy para todos absolutamente de trascendencia. Y acá quisiera complementar con los pensamientos y con los comentarios que están pululando el ecosistema de estas nuevas tecnologías, es cómo ustedes desde su perspectiva apoyan o aportan
o no aporta mucho el sistema eléctrico a la nueva gestión económica, es decir, criptomonedas, la minería de cripto, la inteligencia artificial y otros tantos que ya están en un avance importante y que sin electricidad no las vamos a poder utilizar. Eso es, en realidad, la simbiosis que existe entre la transformación digital y la transición energética. Entonces, definitivamente para que, por ejemplo, ChatGPT funcione, necesita que sus data centers estén constantemente energizados. Entonces, probablemente estas empresas grandes en Silicon Valley, en Estados Unidos, tengan data centers gigantes que tienen que ser apalancados de energía. Lo bueno es que la mayoría de estas empresas, Microsoft, Tesla, etcétera, tienen bases de este tipo de data centers muy respaldados de energía, digamos que con las baterías que yo te comentaba, que les van a permitir estar con continua electricidad, tener cada vez un impacto o una huella de carbono más baja, entonces van a ser más sostenibles. Tienen estos compromisos de empresas RE 100, que significan que son 100 empresas a nivel mundial que son top en poco consumo, o mejor dicho, un mejor consumo energético y cada vez más sostenible. Entonces sí hay una simbiosis, sí hay una relación entre estos dos tipos de transición, transformaciones, que vamos a ver que van a estar muy de la mano siempre, porque para que esto pueda funcionar, esta nueva transición digital y todo lo que se está viendo en el mundo a nivel de inteligencia artificial y a nivel de data centers pueda existir, va a tener que estar respaldado por un, digamos que, parque eólico, un parque solar, baterías. Entonces, definitivamente existe una relación bastante interesante que puede existir en el futuro para estas dos tecnologías. ¿Somos consumidores responsables? Buena pregunta, porque en realidad nuestro nivel de consumo es bastante amplio, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que una persona puede tener, digamos que un consumo residual, ¿no? Hablamos de residuos orgánicos, bastante amplio. Al final del año uno puede tener, si acumula todos los residuos que está dejando, una pila gigante de desperdicios. Entonces esto se traslada al ámbito digital de la misma forma. ¿Responsablemente estamos usando los recursos que tenemos? O quizá no. O quizá estamos generando más imágenes por inteligencia artificial de las que necesitamos. Pero finalmente esto viene apalancado de que el uso de la inteligencia artificial es inevitable. El uso de estas nuevas tecnologías tiene que ser constantemente apreciado por nosotros, por la humanidad, porque nos pone en un siguiente nivel. Definitivamente es una forma en la que nosotros podemos ser cada vez más productivos, podemos ser inclusive mejores personas, porque algunas personas utilizan la inteligencia artificial como terapeutas, porque no pueden, por ejemplo, ¿no?, ir a sesiones de terapia con seres humanos y prefieren utilizar la inteligencia artificial para que les dé una guía, alguna forma de poder ser cada vez mejores personas con el mundo. Entonces, definitivamente esta es una transición que nos eleva como personas, si la sabemos usar correctamente. Y sobre todo energéticamente responsables, porque ahora la minería de criptomonedas también está empezando a ser un y es altamente negocio, consumo, o sea, hay un alto consumo ahí energético. Un alto consumo, totalmente. Y bueno, dos últimos enfoques que me gustaría que nos puedas ampliar, Nicole, con tu vasta experiencia, es el mensaje que nos puedas trasladar respecto de cuáles son los puntos críticos que debe tener en cuenta cualquier interesado para entrar a este sector, para colaborar en este sector, y que desde ya debe de empezar a prepararse, a capacitarse, a mirarlo como parte de su perfil. Pero también quisiera que le des el matiz de las damas. Tú como mujer, ¿qué consejo además le darías a las mujeres que hoy quieren también ser parte de la transformación de este sector? Yo te diría que en realidad no hay una diferenciación tan amplia si lo tienes que ver desde el punto de vista de ser una mujer dentro del sector versus ser un hombre. Sí hay definitivamente digamos que los diferentes aspectos que van a caracterizar un sector más masculino que femenino. Sin embargo, yo siempre he optado por
y es un recurso que me ha servido mucho a mí, que no sé si le sirva también a los colegas varones o a mis otras colegas femeninas, que es que me pongo a pensar de que todos somos iguales y merecemos el mismo nivel de respeto, merecemos los mismos derechos, merecemos poder desarrollarnos con el mismo ímpetu, ¿no? Entonces, si empiezo a notar que no se nos están tratando igual, definitivamente hay una red flag, una alerta roja que va a surgir en mí porque yo me siento a la par que mi colega varón. Entonces, si no está sucediendo lo mismo, pese a que yo tenga igual rendimiento que él, por ejemplo, si no existe el nivel mismo de compensación o un nivel similar en cuanto a ascensos, a nuevos cargos, pues me preguntaría, ¿esto es una red flag mía? ¿Es una red flag de la corporación? ¿Es un red flag del sector? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tomar responsabilidad para cambiar esta situación? Porque yo soy definitivamente igual que mi colega varón. Tengo las mismas capacidades y si me preparo puedo ser inclusive una persona mucho más sobresaliente. Entonces, yo creería que todo está en empezar a eliminar estos rasgos de diferenciación que pueden existir y cómo los eliminamos siendo conscientes de que podemos aportar lo mismo y que de esta forma podemos ser cada vez más profesionales más activos, ¿no? Dentro de nuestro sector. E ir por las oportunidades que tenemos al frente. Sí, totalmente. Eso es, digamos que una característica que me ha impulsado mucho, es que no me gusta perder oportunidades. Me encanta desarrollar cualquier oportunidad que tenga de conversar con alguien, de hacer un pitch, digamos que presentar una nueva oportunidad de negocio. Todas las oportunidades que existan las tomo y me encanta poder procesarlas para luego poder ser una mejor profesional. Entonces esto nos lleva a que el compromiso está grabado y tendremos que hacer un siguiente evento, un bootcamp o algo para poder reforzar todo este know-how a la audiencia. Y por mi parte, Nicole, me queda agradecerte. Estamos súper honrados de que nos puedas extender más detalles de un sector que se está convirtiendo cada vez en un concepto más revolucionario, incluso polémico, y que cabe precisar como un experto y un profesional de tu talla realmente en qué estadio nos encontramos y qué pasos debemos empezar a tomar a nivel de seriedad, compromiso, como consumidores, como inversionistas y también como visionarios de mediano o largo plazo. Las redes o los medios por los que te puedan contactar personas que quieran conocer más de tu tema o de Nicole, ¿cuáles serían? Yo preferiría que me escriban por LinkedIn. Me encanta utilizar esa plataforma y me encantaría entrar en contacto con todas las personas que le gusten conversar, tomar un café. Entonces, definitivamente dejo las redes sociales en pantallita, que bueno, es mi LinkedIn personal, ¿no? En el que voy a estar empezando a subir más contenido porque también estamos impulsando la marca personal con mucha fuerza. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Sara, por haberme tenido en este podcast. Increíble la conversación que hemos tenido y de verdad que te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Es todo un equipo que está detrás de estas camaritas y que está impulsando con mucha fuerza y con mucho cariño de que este producto pueda ser totalmente útil para la comunidad que esté escuchándonos y siguiéndonos. Así que si alguna parte de este contenido hizo clic contigo, no dudes en seguirnos, suscribirte y comentar para seguir desarrollando material de esta naturaleza. Nos vemos en un siguiente video.